Buenas compañeros, bueno, en esta sesión veremos lo que son los cálculos de complejidad. En el módulo 3, la sección 1, en el ítem 3 habla de las complejidades de la automatización, ¿no? Y habría que calcular con una serie de puntos una complejidad. Ya ese cálculo lo llamamos CPP o la medida la llamamos CPP. ¿Para qué sirve el CPP? Para calcular la complejidad de un proyecto. Para eso, ¿ya? ¿Y cómo hacemos ese cálculo y cómo sabemos si un proyecto es complejo o no es complejo? Cada punto de complejidad nos da un número de CPP según la característica. Ese número puede ser positivo o negativo. La idea es que al sumar la cantidad de esos puntos nos van a entregar unos números. Y esos números tienen que cumplir ciertas reglas o entran, mejor dicho, entran a cierto rango de tallas de complejidad, que son estas tallas, ¿cierto? Muchos utilizan Fibonacci, otros utilizan tallas de camiseta. Aquí nosotros vamos a utilizar tallas de camiseta, que es small, medio, L, XL y XXL, ¿cierto? Esas son como las tallas que vamos a manejar. ¿Estas tallas de qué dependen? Del puntaje CPP. Cuando sumemos todos los porcentajes de los CPP, ese número se compara a nuestra tabla y ahí vamos a saber si es rentable o poco rentable o muy rentable, ¿no? ¿Cuándo es muy rentable? Hombre, cuando los cálculos del CPP es menor a 8. Si a mí me da menor a 8, eso es muy rentable, vaya con los ojos cerrados. ¿Cuándo es rentable, pero no muy rentable? Si está entre 8 y 15 puntos. ¿Cuánto es justamente lo rentable? O sea, una rentabilidad justa. Entre 15 y 18, ¿no? Más o menos 18. ¿Cuándo es poco rentable? Donde nosotros decimos, no, venga, valíese si este proyecto vale la pena o no, ¿no? Si es mayor a 18, hasta 23, ¿no? Y si ya es mayor a 23 puntos, esa vuelta no es rentable, ¿cierto? Eso va a venir con problemas. O sea, vamos a tener problemas en el proyecto. Listo. ¿Cuánto es lo máximo de valor que vamos a tener en nuestro punto de complejidad? 30 puntos. No creo que de los cálculos que tengamos del CPP se pasen más de 30 puntos. Listo. ¿Y cuál es lo mínimo que nos va a entregar proyecto súper lacio, súper fácil? Son 14 puntos. O menos 14 puntos, perdón, negativo. Y un proyecto complejo, ¿cierto? Que podamos medir más o menos en promedio complejo, está hablando, son 19 puntos que estarían tocando la categoría de muy poco rentable, ¿cierto? Pero vamos a mirar cómo llegamos a este 19 o vamos a hacer ejemplos suponiendo proyectos como tal, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una suposición de ejemplos. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos la complejidad? De la siguiente forma. En la nube tenemos una documentación, que es la documentación para determinar la complejidad de un proyecto. Y de ahí se hablan de unos puntos de complejidad, ¿no? Y yo lo tengo numerado como A, B, C, D, E. Listo. La primera complejidad o el punto de cálculo de complejidad es la complejidad propiamente del proceso, que se calcula por las horas de trabajo. Entonces, hemos dicho, un proyecto de bajo complejidad es 90, si es medio es entre 90 y 200 horas, y si es alto 200 horas. Ya, eso lo tuvieron que haber leído en la página, ¿cierto? Entonces aquí vamos a suponer que nuestro proyecto es de alta complejidad. No llega a la complejidad de inteligencia artificial porque para esta primera fase no se contempla algo con inteligencia artificial. Sin embargo, cada quien tiene un proyecto y habría que revisar si necesita ese elemento o no. Pero por ser algo básico, supongo que no. Entonces, como no necesita algo de alta complejidad, que sí sería 5 con inteligencia artificial, la vamos a poner la máxima, pongámosle 3, que es un proyecto de más de 200 horas súper complejo. ¿Listo? Entonces le voy a poner 3. Eso es lo que significa este proceso de complejidad. ¿Cuál es el otro punto? Variedad
en las aplicaciones. ¿Listo? ¿Qué nos dice el punto de la variedad de aplicaciones? Hombre, eh, dentro de la variedad de aplicaciones, máximo que se ve en un proyecto es 7. Lo máximo que se ve en un proyecto con las diferentes aplicaciones que tiene. Aparte del Excel del insumo y aparte no, incluyendo el Excel del insumo o la base de datos, ¿cierto? Ahí habrían dos. Por eso, como el Excel o la base de datos o el correo, o el Excel y el correo, son algo que tácitamente se está utilizando, por eso tiene un -2, ¿ya? Entonces, la máxima cantidad de aplicaciones van a ser 5, -2, van a ser 7. Entonces, 7 menos 2 sería 5. Entonces, lo máximo que tendríamos aquí es 5, ¿ya? Pero supongamos que nosotros tenemos correo, Excel, ¿no? Un SAP, hay 3 aplicaciones, y tengamos una página web, hay 4 aplicaciones. Entonces ahí tenemos 4 aplicaciones, correo, Excel, SAP, ¿no? Una página web y una base de datos, que siempre van. Entonces serían 5. Entonces tenemos 5 menos 2, 3. Entonces el CPP de variables de aplicaciones va a ser 3. Entonces le vamos a poner aquí un 3. Listo. Ahí suma 6. Listo. Tenemos volumetría. Volumetría es por rango. Entonces, ¿cómo son el tema de los rangos? El tema de los rangos es por el rango por el rango, la volumetría mensual que va a tener, o mensual no, cada vez que corre, ¿no? Si yo corro esto diario o corro una vez al mes, que puede ser un proceso que se corra una vez al mes, o puede ser un proceso que corra diariamente, un proceso que corra semanalmente, en esa corrida que haga es lo que se mide el proyecto, no el mensual. Qué pena con usted. No es mensual, es en la corrida. O sea, cuando yo levanto el robot o levanto la automatización para que me opere en su frecuencia, ¿cuántos datos tiene que procesar? Ahí es donde está la complejidad, ¿cierto? No en la mensual, porque en la mensual si corre diario, corre 30 veces. Eso no sería justo, ¿no? Y acumular los 30 correas que tiene diario, ¿no? Entonces, ¿cuánto insumos se encuentra cuando hace una correa, ¿no? Entonces, suponiendo que con las escalas que hemos visto de los proyectos de ustedes, ha sido la escala de 4. La escala de 4 es 10 sobre 5. 10 sobre 5 es el orden de los 100 miles. Eso es lo que quiero decir con este documento, 100 miles. ¿Cómo así los 100 miles? Sí, 200.000, 300.000, 400.000, hasta 900.000, hasta 999.000, ¿cierto? Si su rango, cuando él corre, se van a encontrar siempre con el rango de 100 miles de proyectos, es 4. Si cuando va a correr, cada vez que corre, se encuentra con su rango de millones, es decir, va a correr y normalmente cuando corre se va a encontrar con 2 millones de registros, 3 millones de registros, 1 millón de registros. Entonces estarían los rangos de 5, CPP5, que son los rangos de millones. ¿Listo? Suponiendo que cada vez que corre el robot se va a encontrar con un insumo de miles, de 100 miles, entonces vamos a poner que el CPP es 4. ¿Listo? Estamos hablando de un proyecto ya complejo, ¿no? 4. Listo. Reglas de negocio. Entonces las reglas de negocios es lo siguiente. Vamos a las reglas de negocios y cuando yo digo las reglas de negocios son, mira, si yo tengo 30 reglas de negocio, el CCP es 1. Si tengo más de 200, es 5. Si tengo, la regla de negocio es ambiguo, o sea, depende mucho de la persona que vaya a desarrollar, definir para él qué es una regla de negocio. Ya, definir qué es una regla de negocio. Ir a abrir el Excel en una ruta compartida es una regla de negocio. Es una regla de negocio. ¿Ya? Abrir el Excel y extraer esta información y aquella información es una regla de negocio, ¿cierto? Entonces tienen que definir qué son reglas de negocio.
¿Ya? Es muy ambiguo. Para mí es cada actividad que le toca realizar, ¿no? Abrir el Excel, son como reglas de negocio, ¿ya? Para mí es eso, pero no tienen que ser tan detallados, porque si lo hacemos muy detallado, pues estamos incluyendo reglas de negocios que no valen la pena de detallar, ¿no? Eh, por ejemplo, para mí no es regla de negocio descargar el Excel. Para mí es regla de negocio descargar en una ruta. Eso sí es una regla de negocio. Descargo el Excel en una ruta compartida, hay que dejarlo ahí. Listo. Copiar la información y dejarla en una ruta de auditoría. Eso es regla de negocio. ¿Cierto? Poner información en una página web. No, mira, es que aquí hay que poner el nombre, la cédula y no sé qué. Podemos decir que esos son tres reglas de negocio. Poner el nombre acá, poner aquí, poner aquí. Son tres acciones, ¿no? Entonces, serían tres reglas de negocio. Entonces, aquí es como un tema ambiguo. Normalmente los proyectos que nosotros vemos no pasan más de 100 reglas de negocios, lo normales. Suponiendo que tenemos algo muy complejo, le vamos a poner de entre 100 y 200 reglas de negocio. Pero digo, es muy ambiguo. Voy a suponer que son entre 100 y 200 reglas de negocio, que para mí eso es mucho, ¿no? Para mí eso es mucho en un proyecto. Entonces le vamos a poner 4. Listo. Entonces, reglas de negocio le pusimos 4. Interacciones humanas. Interacciones humanas se refiere a esta parte donde el proyecto tiene que frenarse porque alguien en un Power Apps o alguien tiene que hacer una revisión en un Excel y poner un resultado. Y dependiendo de ese resultado, el robot continúa con el proceso o no, o manda una notificación de que no se puede, o coge otro caso y muere eso. El caso es que hay una intervención humana en ese proyecto como tal. Los proyectos que vamos a trabajar nosotros, por lo visto, no tienen interacciones humanas. Interacciones humanas intervienen en la mitad del proyecto, en una parte del proyecto, cortan el proyecto o el proceso, el flujo de trabajo. Lo cortan hasta cierto punto, hasta que una persona dé una información para continuar, ¿no? Como lo que hicimos con Adres, y que alguien tiene que parar y poner un código y para que continúe, ¿no? Eso es una interacción humana. Eh, ¿Se pueden evitar las interacciones humanas? Sí. Si alguien desde el principio se loguea, eso no es interacción humana. Interacción humana es que el robot está corriendo y ya corriendo tiene que frenar o tiene que parar el proceso en cierta parte esperando respuesta. ¿Ya? Pero si alguien se loguea desde el inicio y luego corre el robot nunca tuvo que parar porque apenas está iniciando. ¿Cierto? Entonces, alguien se loguea manual, listo, ejecuta la automatización. La automatización se ejecuta cuando alguien se loguea. No es que él estaba corriendo y alguien se logueó, no. Listo. Ese es un truco como para bajarle complejidad, ¿no? Ese es un truco como para decirle, venga, bajémosle complejidad a esto, que la persona se loguee y corra el robot. Listo. Suponiendo que, vamos a suponer que tiene una interacción humana y sería 12 pp. Ahora, ¿cuántas interacciones humanas se permiten? Va, máximo 3. Si hay más de 3, ese proyecto no es viable. Y de hecho, cuando ustedes lo pongan ahí en los cálculos, van a ver que no es viable. Suma bastante. Entonces, voy a suponer que tiene una interacción humana, aunque los proyectos de nosotros no deberían de tenerlos. Le voy a poner 2. Listo. Ahora, disponibilidad de documentación. Ahí van 16. Disponibilidad de documentación. Entonces, si tiene documentación es 1, si no tiene documentación es 3. Los proyectos de nosotros no van a tener, pues muchos no tienen documentación o algo con que pegarse, entonces le vamos a poner 3. Ya ahí van 19. Entonces, aquí hay unos puntos que son como negativos o los mixtos que nos pueden ayudar a bajar esos indicadores y ver si el proyecto es viable. Por ejemplo, impactos empresariales. ¿Qué tan impactante es el proyecto para la empresa? Entonces, si el impacto es crítico el negocio, es -10. Si es esencial de negocio, una parte es 8. Si es de una operación importante en un área, es 5, que es el normalito. Este -5 es el normalito.
Si es de un tema de soporte por allá, que si corre bien y si no bien, pues, o sea, no tiene tanto impacto, es -3. Si es algo estratégico, es -5. Estratégico es un proyecto que si bien no se utiliza ahora, sí se va a utilizar en el futuro. Ya, eso es estratégico. Entonces, normalmente es operacional, un área usuaria que mejore el proceso, como si fuera una macro, ¿no? Eso es lo normalito. Ahora, si es algo crítico para la empresa, que tiene mucho impacto en la empresa, es -10, o sea, es un peso bastante, que te baja la rentabilidad, te da la rentabilidad sí o sí. Entonces, por ejemplo, si fuera un -10, en este caso, mira que esto bajaría el 9, eso estaría cerca de lo que es muy rentable, ¿cierto? Pero el normalito es -5. Por eso digo que hay cosas negativas. Es -5, nos bajó a 14, ¿cierto? Bueno, ahí respira un poquito porque 14 está como que lo justo, lo rentable, ¿cierto? Entonces ahí está. Bueno, entonces vamos aquí a otro precio, que es el precio monetario. En este precio monetario lo que vamos a mirar es, hey, cómo está la disposición de dinero para hacer los proyectos. Si hay dinero, si hay recursos, van a apoyar el proyecto o estamos en lo justo. Si dice, no, mira, estamos en lo justo del proyecto. O bueno, sí, hay buen presupuesto que cede. Hágalo, no hay problema. Listo. Yo voy a suponer el caso más dramático y voy a poner 0. Listo. Que está como que en lo justo. Y por último está el tiempo de ejecución. Y el tiempo de ejecución tiene su peso. Y el tiempo de ejecución es lo que se demora en arrancar el proyecto. Una vez que yo tengo el PDD, ¿cierto? O que yo tengo el levantamiento de información, ¿cuánto se demora en construir? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde el PDD hasta que se empieza a construir la automatización? Ni siquiera el SDD, cuando se empieza a construir la automatización. Acuérdate que en ese punto tiene que tener todos los accesos listos para trabajar. Si el tiempo de espera es menor que 15 días, es decir, casi 2 semanas, ¿cierto? Más o menos. Esto lo pueden mirar. Yo lo miré desde el punto de vista calendario, 15 días, 2 semanas. ¿Ya? Algunos lo podrán mirar como los días hábiles, ¿no? 15 días hábiles, 3 semanas. Listo. Pero es una consideración, ¿no? Dentro de la empresa es una consideración. Por ejemplo, si yo dijera, no, esto arránquelo ya, en una semana arránquelo. Ah, bueno, esto va a arrancar rápido, entonces sería -3. Lo que lo bajaría a 11 dentro de la categoría rentable. Mira que estoy hablando de un proyecto que es complejo, ¿cierto? Que desde el principio vengo a decir, es un proyecto complejo. Entonces entraría a un rango de valores de 11. 11 estaría, es rentable. Pero si me dicen, no, mira, es que los accesos de este proyecto se demoran y por allá después de 4 meses que vienen a darte eso, después de 3 meses, mejor dicho, después de 45 días, perdón. Después de 45 días que me vienen a dar eso, o por allá en 2 meses, o por allá es una cosa lejana. Uno hace eso, el proyecto pierde seguimiento, viabilidad, impacto, pierde todo, pierde todo, ¿ya? Entonces es sumamente importante que dentro de la empresa sepan gestionar muy rápidamente los accesos y que los que hacen el acceso sean diligentes en hacer los accesos, porque es un punto muy negativo, demasiado negativo, no dar esos accesos a tiempo. Bueno, entonces, tiempo de ejecución, pues, supongamos que 3, ¿no? 3, entonces sube a 17. Entonces estamos en muy rentable, o sea, estamos aquí no estamos en 0, acá estamos en 0, estamos en 14, que estábamos en justamente lo rentable, a ponerle 3, porque los accesos se demoran un jurdo, y estamos en 17, que si bien estamos justamente en lo rentable, estamos tocando como que el techo o estamos rozando un poco a lo que es muy poco rentable. O sea, es rentable, sí, va a ser justamente lo rentable, pero mire que se acerca mucho a no quedar rentable o muy poco rentable como tal. Si algo les califica más de 23, ese proyecto hay que descartarlo. No es viable. Salvo que lo partan en fases. Ahí es donde entra uno a decir pártalo en fases.
Si es más de 18, es poco rentable. Entonces habría que mirar si se parte en fase. Hacemos una fase 1, luego una fase 2, lo cual parte la complejidad y quedaría rentable. Pero eso serían entregas parciales. Hacemos una fase 1 donde te entrega hasta cierto punto, luego más hacemos una fase 2 que te entrega la otra parte. ¿Ya? Esa sería la forma como de volver algo que no es rentable y revisar si es rentable. Solamente yo lo hago con muy poco rentable, hago ese truco de fase. Pero cuando es no rentable, ni siquiera lo parto en fases. Yo digo, no, eso no es rentable. Chao, más bien no nos metamos ahí, ¿cierto? Eso es lo que quiero decir. Puede ser que sí, que lo partan en fases y de pronto de, pero eso sería una complejidad, pues digamos que un cálculo muy ambiguo, ¿no? Simplemente que si caen aquí muy poco rentable, pártalo en fases. Si no es rentable, no es rentable, más bien mire otro proyecto. Y ya el justo rentable, pues está ahí, es costosito el proyecto, pero bueno, es costosito el proyecto, pero bueno, digamos que, que, que se puede hacer y tiene su justificación. Listo. Y claro, si es rentable, sí, hágale derecho. Y si es muy rentable, están perdiendo el tiempo, están perdiendo antes dinero al no hacer la automatización. Listo. Entonces esto del tiempo de ejecución es muy importante también. Mire que si fuera -3, que es que me entrega los accesos muy rápido, sería 11. Estaría dentro de los que son rentables, ¿no? Si los accesos los entregan un tiempo más o menos, sería 0, lo cual sería, bueno, justamente lo rentable. Y si es muy demorado los accesos, hombre, está peligrando el proyecto, ¿cierto? Perdón. Si está justamente lo rentable, justamente un tiempo muy holgado en entregar los accesos, estaría en, hombre, está peligrando el proyecto por no entregar accesos o perder trazabilidad en este proyecto, es que está muy lejano en lo que es el levantamiento y la automatización. Eso pierde completamente sentido. Listo. Listo. Y esto es lo que es el cálculo. Este valor que hay acá, esta sumatoria, entre positivo y negativo y entre toda esta información que tenemos acá, es lo que lo vuelve un complejo si es rentable o no. Supongamos que este proyecto ya no necesita algo de inteligencia artificial y su impacto es para un área operacional, ¿cierto? Y cuando tiene inteligencia artificial y es tan complejo, pues es 19, lo cual lo vuelve muy poco rentable. Entonces ya suponiendo que le tiene inteligencia artificial y todo eso, ¿no? Tendría que tener un impacto muy puta, perdón, qué pena la palabra, muy impacto muy impactante para que sea rentable con inteligencia artificial. Por ejemplo, un proyecto crítico para la empresa, ¿cierto? Cosa que tenga 10, -10 de puntos, lo cual lo vuelve completamente rentable, ¿cierto? Justo lo rentable, ¿ya? Y ahí sí ya justificaría un proyecto de complejidad alta, con inteligencia artificial, pero que tiene un gran impacto dentro de la empresa. Ah, listo, es justo lo que necesitamos para que sea rentable. Listo. Ah, no, pero que si es para un área operacional, o que si es un tema para allá de soporte, pues ya, eso pierde pues como que sentido, ¿no? Porque aquí tenemos 5, ¿no? Y aquí tendríamos que poner -3 porque es para un área de operaciones, lo cual lo vuelve 21, lo cual ya lo vuelve casi no rentable, muy poco rentable, ¿cierto? Ya se pierde trazabilidad. Pero si es para un proyecto impactante o un impacto significativo, si lo vuelve pues como más rentable en ese sentido. Entonces, esto es como nuestra calculadora para revisar si un proyecto es viable, no es viable, ¿cierto? Y poder revisar los impactos que tiene. Por ejemplo, aquí tengo que si es esencial es 8, ¿no? No es -7, sino -8. Entonces sería aquí esencial, el proyecto esencial -8, pues da 16, y 16 está dentro de lo que es justo lo rentable. ¿Listo? Entonces, ahí esta clase de proyecto, por ejemplo, si estuviera este proyecto con inteligencia artificial y no sé qué y no sé qué, bueno, es un proyecto de talla L. Entonces, dentro de la empresa se hablaría así, mira, es un proyecto L, ¿ya? Es un proyecto L, apenas justamente lo rentable, ¿no?
Ahora, si no tiene inteligencia artificial, es 3, baja a 14, sigue siendo talla L, ¿no? Ah, pero es que los accesos lo van a entregar en un tiempo justo. Ah, ok, 11. 11 es un proyecto ya talla M, un proyecto M, ¿no? Que es rentable, ¿cierto? Es rentable. Entonces, mire que uno tiene que ir jugando con esto, si es un proyecto complejo, los tiempos de entrega de los accesos, el precio monetario, es decir, si tenemos presupuesto o no, impacto empresarial, ¿cierto? Y todas estas cosas. Listo. Entonces, así está nuestra calculadora. Esta calculadora resume todas las teorías que hay, porque hay otras empresas que tienen unas calculadoras complejas, súper elaboradas, que por las horas y no sé qué puntos. Esto resume eso. Todas las teorías que vean de control y manejo de cálculos para automatización, yo los resumí en esto. Ahora, esto es Made in Rubén Darío, este instructor por experiencia, ¿no? Que ha venido recogiendo diferentes documentaciones o diferentes partes donde yo he trabajado, donde tengan cálculos para mirar estos complejidades de proyectos y dar un precio de cobro, ¿no? Lo que le llamamos preventa, y lo resumí en esto, ¿cierto? Y se los vengo a compartir en el curso. Listo, espero que lo aprovechen y nos vemos en la próxima sesión.